Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hablar acerca del reino del terror. Durante la Revolución Francesa hay diferentes etapas o estadios. Este estadio es el estadio más sangriento de la Revolución. Es un periodo que inician los propios revolucionarios en contra de los contrarrevolucionarios, es decir, aquellos que están todavía pensando en la posibilidad del retorno del antiguo régimen. Los revolucionarios radicales no querían esto, no querían que regrese el antiguo régimen, mucho menos la monarquía, y estaban en desacuerdo con estas ideas. Entonces, propusieron nada menos que un terror de Estado. Este terror de Estado se va a aplicar entre los años 1793 y 1794 y va a ser todavía parte de la Revolución Francesa. El terror nació con los revolucionarios radicales, es decir, no todos los revolucionarios eran radicales. Algunos estaban a favor de los cambios y de la eliminación o abolición del absolutismo, pero otros no. Entonces, fíjense que esta diferenciación que existe entre tipos de revolucionarios va a crear también esta sensación de que se necesita usar mano dura para poder llegar al corazón de los franceses y que todos se conviertan al nuevo credo revolucionario. Este credo tiene como palabra clave la igualdad de todos los franceses. La Revolución Francesa tenía que triunfar como sea, y si eso significaba llevar a, um, a un juicio rápido a sujetos que estuviesen a favor del antiguo régimen, entonces había que hacerlo. Los ideales de la revolución estaban por encima de la vida de algunas personas que eran contrarias a la revolución. Y de ahí es que se utilizó entonces un instrumento para poder llevar a cabo estas ejecuciones rápidas, muchas de ellas sin juicio, sin posibilidad de defensa, y este fue justamente la guillotina. La guillotina fue el instrumento que se utilizó para cortar las cabezas de miles de personas o ciudadanos franceses en contra de la Revolución Francesa. Esta época del terror, o conocida como Era del Terror o Reino del Terror, es un momento en el que los revolucionarios radicales toman básicamente la cabeza y ellos deciden que es preciso preservar los ideales de la revolución y lo que hasta el momento ha logrado la Revolución Francesa contra cualquier complot o insurgencia por parte de círculos aristocráticos o de apoyo a la aristocracia, es decir, de corte conservador, y que todavía defendían el antiguo régimen. Entonces, Maximiliano Robespierre aparece como este personaje en Francia que radicaliza la revolución. Él pertenecía al Club de los Jacobinos, que era un grupo radical y completamente contrario al a las propuestas conservadoras del Partido Moderal Girondino, y por lo tanto ellos querían en realidad, ¿no? Permanecer libres como habían soñado, sin ningún tipo de vínculo con el antiguo régimen. Realmente ellos deseaban erradicar por completo la figura monárquica. La presencia del monarca ya les causaba problemas. No podían considerar que existiese un nuevo régimen y todavía existiese un monarca a la cabeza. Sin duda esto influyó en la postura de Robespierre cuando, capturado el rey Luis XVI, se le acusa de traidor y Robespierre propone su guillotinamiento. Esta idea de pensar que la figura del monarca todavía en la cabeza de los franceses es un problema, es lo que lo hace llevar a tomar la decisión finalmente con un círculo bastante pequeño de aplicar el terror en Francia. Entonces, él no era el único, existían varias personas a su alrededor que proponían estos cambios, que querían un cambio violento en la forma de pensar de los franceses. Uno de ellos fue el periodista Jean-Paul Marat, que fundó el periódico El Amigo del Pueblo, y en este periódico inicialmente él mismo decía que simplemente quería llamar, ¿no?, a la conciencia de los ciudadanos franceses a que se dieran cuenta de cómo se estaba manejando el gobierno y cómo había que verdaderamente ir en contra de los contrarrevolucionarios. Y poco a poco estas ideas se hacen más radicales en su periódico y en sus panfletos, y claro, el tiraje es alto y mucha gente compra estos periódicos,
Y acá él menciona que, claro, él toma un curso diferente y su curso es la radicalización de la revolución. Miren las palabras que él mismo utiliza. Fuertemente convencido de la perversidad absoluta de los que apoyan al antiguo régimen y de los enemigos de la libertad, sentí que nada se podía obtener de ellos excepto por la fuerza. Desagradado por sus intentos, por sus constantes complots, me di cuenta que no podría ponerse un final a estos que no fuere exterminando a sus culpables. Entonces, Magat él mismo propone una postura radical. Hay que eliminar a aquellos que son culpables de estos complots contra la revolución por defender al antiguo régimen. Y esto había que cortarlo de raíz. La única forma era matar a los responsables. Entonces, el reino del terror se impone cuando se crea un comité de seguridad pública. En la cabeza está Maximiliano Robespierre y es un grupo de 12 personas que toman decisiones para imponer el terror en Francia. Obviamente ellos eran los que consideraban que la igualdad venía ante todo, ¿verdad? La igualdad entre todos los franceses no solamente significaba una igualdad abstracta, sino que ahora todos tenían que pensar igual. Y esta imposición de igualdad en el pensamiento tenía que hacerse por la fuerza. Entonces, para lograrlo y poder atacar legalmente, digamos, legalmente entre comillas, a los ciudadanos franceses, quitándoles su libertad y quitándoles la vida, era la suspensión de la Constitución. Por eso el comité suspende la Constitución y decreta, vía decreto, el terror en Francia. El reino del terror entonces había llegado verdaderamente con mucha radicalidad al mundo francés y para esto se habían designado policías de paisano en toda Francia para que escuchasen lo que los vecinos decían. Y si se quejaban respecto de qué es lo que pasaba en el país, si algo andaba mal, si creían que el nuevo sistema no funcionaba, entonces esas personas eran perseguidas. Los revolucionarios, a través de este mandato, decían que era preciso aplicar la violencia y había que perseguir a todos esos ciudadanos que no estuvieran de acuerdo con esta igualdad, que tenía que ser impuesta y todos la tenían que sentir. No podía entonces uno, por ejemplo, declarar su adhesión al antiguo régimen o saludar a una persona noble agachando la cabeza, porque uno ya tenía el estatus de ciudadano, no podía considerarse desigual. Uno tenía que actuar ahora de una manera distinta. Entonces, eso fue lo que persiguió el terror. Se impuso la igualdad de pensamiento y esa igualdad tenía que venir con el terror porque no había otra forma. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a tener mucho cuidado acerca de lo que decía y a quién se lo decía, porque cualquiera podía estar escuchando, podía estar oyendo. Uno vivía aterrorizado en Francia. Entonces el reino del terror tomó ciertas acciones. Primero hicieron leyes para proteger la Revolución Francesa a toda costa. Los contrarrevolucionarios fueron arrestados y sentenciados. Muchos de ellos ni siquiera pasaron por un juicio público, ni siquiera tuvieron posibilidad de una defensa legal. Y contamos aproximadamente 300.000 arrestos, alrededor de 17.000 personas enjuiciadas y ejecutadas en la guillotina. Y hay un número todavía de 23.000 que fueron ejecutados, pero que no pasaron por juicio, es decir, directamente el tribunal los mandaba a la ejecución, y muchos de ellos también murieron en la cárcel. El reino del terror acabó con la ejecución de Maximiliano Robespierre. La Convención Nacional poco a poco fue yendo en contra de las decisiones que tomaba Maximiliano Robespierre. Recuerden que existía un comité de seguridad pública que era manejado por Robespierre junto con otras 11 personas. En total eran 12 personas, ¿verdad? La Convención Nacional existía aparte y la Convención Nacional llegó un momento en que tomó una decisión diciendo que Robespierre había manejado la convención porque él había sido nombrado encargado de la convención y durante el tiempo que él se había encargado había utilizado prácticamente todos los procedimientos de una dictadura. Entonces, llamado dictador, es que fue encarcelado. En realidad a él primero lo toman prisionero, lo llevan al Hotel de Ville, que vendría a ser como la municipalidad, la alcaldía, pero él tratan de ayudarlo para huir. Finalmente él mismo se pega un tiro en la mandíbula, pero no muere. Entonces así es que es llevado
a la plaza de la Revolución y ahí públicamente, sin pasar por ningún juicio, sin tener ningún tipo de defensa, lo mismo que él había hecho, es guillotinado delante de la muchedumbre. Él y otros seguidores de Robespierre fueron hechos prisioneros y después fueron ejecutados públicamente en la Plaza de la Revolución el 28 de julio de 1794. Y esta fecha es la fecha que es considerada como el fin del reino del terror. Muy bien, hasta aquí con nuestra presentación sobre la era del terror o reino del terror durante la Revolución Francesa. Nuestro próximo video entonces es sobre Napoleón Bonaparte. Gracias, chicos.